próxima conferencia, que va a estar a cargo del doctor César Oscar Llanes Guandique, neurocirujano salvadoreño, profesor titular de mérito y además cirujano de base de cráneo con una amplia experiencia en la neurocirugía. Tenemos la oportunidad de tenerlo acá con nosotros. Sabemos que es una persona extremadamente complicada en el tiempo, con una gran carga de trabajo, por lo cual para mí y en nombre del equipo de trabajo de acá, hacemos extensivo las gracias y el agradecimiento por tenerlo acá con nosotros. Nos va a traer un tema bien importante relacionado con la bioética en el ejercicio de la neurocirugía de nuestro tiempo. ¿Qué nos está sucediendo? Bien interesante el tema. Doctor César Llanes, un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, es suyo el panel. Sí, buenas tardes a todos, la audiencia, agradecimientos especiales a Neurosurgical TV y grandes rondas de neurocirugía para Latinoamérica, su director, Dr. John Bennett, mi amigo el doctor Marco Ramírez y a todos los panelistas que en este momento se encuentran. Es un honor para mí participar. Este es mi hospital, aquí me desempeño profesionalmente a nivel institucional, el Hospital General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social en la ciudad de San Salvador y el Hospital de Especialidades. Este es mi ejercicio privado en neuroclínica, ¿verdad? Y aquí pues estuve yo haciendo mi fellowship en cirugía de base de cráneo en el Hospital de Especialidades, en el Servicio de Alta Especialidad de Neurocirugía, allá por los años 98 y 99. Inicio esta temática con este título, la responsabilidad de un médico o de un resultado médico, ya sea bueno o malo, es intransferible. Es decir, no puede tomar esa responsabilidad otro colega, sino que es propia de el que verifique el acto médico. Esto es mera cuestión de moral y ética. Bien, por empezar, los avances científicos en las neurociencias han generado controversias y también conflictos o dilemas ético-morales. En los últimos tiempos, las neurociencias han verificado avances importantes en cuanto a técnicas neuroquirúrgicas complejas, técnicas anestésicas complejas. La expectancia de vida de los pacientes se ha aumentado, es decir, el neurocirujano de este tiempo se ve enfrentado a casos mucho más complejos. Pues hay enfermedades sistémico-crónicas como la hipertensión, la diabetes, el aparecimiento de neoplasias, como la que nos está presentando el profesor Joel Caballero también. Y por otro lado, también la patología neurismática de alguna manera representa situaciones complejas que el neurocirujano tiene que valorar para poder llevar pues, un servicio efectivo en cuanto a la calidad de atención de salud de los pacientes. Y por eso es importante que no solamente se tome en cuenta el aspecto técnico del profesional de salud, en este caso del neurocirujano. Claro, es importante la habilidad, la destreza y los conocimientos teóricos y prácticos que tenga el neurocirujano, pero también debe ir acompañado de una valoración ético-moral también y de individualizar cada caso en particular. Por eso es que este tipo de pacientes que requieren de una toma de decisiones complejas no solamente debe ser valorado por el neurocirujano en particular, sino que por un comité de ética que debe de estar permanentemente vigilante, ya sea en las instituciones públicas o en las instituciones privadas, para poder analizar el caso en particular y tomar las decisiones pertinentes en pro de mejorar la calidad de atención en los servicios de salud del paciente. O sea, debemos de siempre colocar en primera instancia al paciente, ¿verdad? Y el paciente debe estar por encima de cualquier otro interés. Conflictos de intereses, conflictos económicos, conflictos, por ejemplo, de prestigio, hoy en día con el avance, el vanguardismo de la tecnología, pues las nuevas generaciones, el ímpetu de utilizar lo último, ¿verdad? Lo último será lo mejor, ¿verdad? Es decir, no estoy en contra de la tecnología. Obviamente el avance tecnológico nos ha facilitado el manejo de estos pacientes, pues que en antaño quizás era más sombrío la evolución de los mismos, pero con la tecnología se ha venido a rescatar ese aspecto. Entonces, pero debe siempre prevalecer
el paciente, ¿verdad? Ante cualquier otro tipo de interés. Ahora, las áreas donde se han visto más conflictos son la neurología, la neurocirugía, la neuropsicología y la psiquiatría también. Y la filosofía, pues, propone una alternativa a estos complejos conflictos que generan los temas neurocientíficos a la luz de la ética y de la investigación. En cuanto a estos preceptos filosóficos, la filosofía ha venido más o menos a cuestionar el acto humano, en este caso el acto profesional del médico, del neurocirujano, ¿verdad? Y no es más que el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Esta nace con los primeros pensadores griegos, con los filósofos presocráticos antes de Sócrates, ahí por los años 450 antes de Cristo. Acá podemos ver el Partenón en la Acrópolis ateniense, ¿verdad? Un lugar donde se reunían los filósofos, los pensadores. Era un templo donde vertían conceptos religiosos y también filosofaban. También ahí nació con los presocráticos la filosofía, ¿verdad? En la época de Parménides, 530 a.C., en donde ya la ciencia del ser existe, ¿verdad? Y el término ontología aparece por primera vez a comienzos del siglo XVII. La ontología es parte de la metafísica, que es otra corriente filosófica que estudia el ser en general y sus propiedades. La ética viene del vocablo ethos, que significa comunidad, lugar, costumbre, algo que está inherente en el ser humano, y la moral ya estudia el aspecto de la conducta humana, la toma de decisiones a través del proceder del ser humano. Por ende, si valora la conducta, entonces, valga la redundancia, el profesional en salud está sujeto a un escrutinio, a una valoración también, ¿verdad? ¿Qué es lo moral? ¿Qué es lo ético? No solamente es importante, como ya lo mencioné al principio, la capacidad técnica del profesional, sino que también si el acto que vamos a realizar es moralmente aceptable, pues de nada sirve, por ejemplo, ser un excelente neurocirujano de columna, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos colocar pues un material de instrumentación a multinivel si lo hacemos, por ejemplo, en un paciente que no lo requiere, por ejemplo, una hernia de disco o una compresión radicular, en donde pues fácilmente podemos solventar el problema del paciente en una hora con una disectomía y un recalibraje del canal radicular, ¿verdad? Pero hoy en día como que a veces se decantara más por otro lado la situación, en el sentido de hacer prevalecer otro tipo de intereses como lo económico, el prestigio y el término que se llama la encarnización terapéutica, ¿verdad? Es decir, el uso excesivo pues, de todos los aditamentos, todos los dispositivos que van saliendo con el avance de la modernidad, el avance de la tecnología también. Por eso es importante, como les dije anteriormente, que se pueda analizar cada caso en particular, y precisamente para eso existen o deben de existir en las instituciones, ya sea públicas o privadas, esos comités de ética, en donde son como apartados de reflexión para poder no solamente valorar lo técnico de la indicación quirúrgica, sino que también los aspectos morales o éticos, y dilucidar entre si efectivamente es un conflicto o un dilema moral el realizar X o Y procedimiento, ¿verdad? Realmente la bioética o la ética médica aparece desde Hipócrates de Cosa, ya por 460 a.C., ¿verdad? Pero realmente la bioética como tal ya empieza desde los años 60. Los años 60 aparecen ya las terapias intensivas, aparecen fármacos que van a ayudar a mantener las constantes vitales. Hay mejoras en las técnicas anestésicas, hay mejoras en las técnicas neuroquirúrgicas más complejas también. Acá, pues, como les dije anteriormente, el médico, el neurocirujano se ve frente a un paciente con problemas más complejos también, donde aparecen estos dilemas morales y donde se debe de tomar una decisión basado en la ética. El concepto de ética es una parte de la filosofía y es un enunciado normativo general, es un conjunto de valores comunitarios aceptados como buenos por un grupo dado en un tiempo determinado. Y la moral, como les dije anteriormente, es la convicción
y la conducta personal es la aplicación de los principios éticos a los actos particulares de la vida. La bioética ya es un término que atañe al control, digamos, o al estudio también de las ciencias biológicas y a la atención de la salud, es decir, la atención del profesional de salud que va a proveer el servicio de salud. Bioética como tal fue utilizado este término por Fritz Jarr, un pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán. Le llamó Bioethic en 1926 en el artículo Ciencias de la Vida y la Moral. Pero fue Van Rensselaer-Potter en su obra Bioethics, The Science of Survival de 1970, donde ya lo utiliza de manera más dirigida pues al ambiente médico, ¿verdad? Y acá ya él no solamente considera, como lo hacía el pastor protestante, en donde consideraba pues digamos, el aspecto del ser humano y de los animales también, porque en el pasado hubo mucha experimentación con animales y utilizando métodos muy dolorosos, donde hacían sufrir a los animales. Entonces se abogaba, porque también era un dilema moral, pues el someter pues a un ser vivo a un acto tan cruel como ese. Entonces ya Van Rensselaer-Potter, además de considerar a los seres humanos y a los animales también, o a cualquier ser vivo, ya también lo expande a la biosfera y al ecosistema también, ¿verdad? Pero fue prácticamente a partir de 1970 que ya se acuña este término y ya se le da un valor más, o un concepto más dirigido también, ¿verdad? La bioética en general también estudia la exposición del hecho biomédico, comprobando científicamente su consistencia y exactitud. También hay una profundización del significado antropológico, ¿verdad? La antropología es el estudio integral del ser humano, ¿verdad? Y la individuación de los valores en juego, es decir, individualizar cada caso en particular, ¿verdad? Ahora, aparece también el término deontología, que es la parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Hemos venido estableciendo estos conceptos para más o menos partir de aquí en adelante de una manera más, digamos, orientada sobre el desarrollo de la ponencia. Sé que todos estos conceptos ya los hemos recibido en las facultades de medicina, en la universidad, pero no está de más refrescar también al hablar acerca de ellos. También existe este nuevo concepto que es la neurobioética, que es la disciplina científica que deriva en un abordaje multidisciplinario desde la bioética y por lo tanto aplica en los cuestionamientos éticos al respecto de la persona humana y aplicado completamente a su organización teleológica para la vida humana. La teleología también es una corriente filosófica en donde se estudia, por ejemplo, cómo se suscita el universo, cómo va apareciendo o desarrollándose en la unidad de tiempo por ya efectos previamente preconcebidos, ¿verdad? Y no como situaciones de causa y efecto, ¿verdad? Ahora, los dilemas o conflictos ético-morales, como les mencioné, la excelencia técnica del neurocirujano no garantiza que las decisiones tomadas sean éticamente aceptables. Se requiere evaluar estas decisiones y conductas no solo desde la posibilidad técnica, sino desde los valores morales que estén en juego también. Tomando el ejemplo por ejemplo, del doctor Joel Caballero, con el abordaje que está utilizando a nivel endoscópico para los tumores craneofaciales malignos, como el estesioneuroblastoma, se requiere de una curva de aprendizaje para poder utilizar los métodos endoscópicos, el acceso endonasal, transecto fenoidal también, y el reconocimiento de esa anatomía pues endoscópica que es completamente, digamos, diferente, primero de la anatomía macroscópica que aprendemos en la Facultad de Medicina, luego la anatomía microquirúrgica que hemos aprendido con los accesos microquirúrgicos, y ahora la endoscopía pues nos da esa otra posibilidad, pero podemos tener el aparato, pues la tecnología para poder utilizarlo, pero también debemos de tener la suficiente destreza o habilidad para poder verificar el procedimiento. El doctor Joel Caballero ha pasado por ese tipo de entrenamiento también, ¿verdad? Es un profesional
altamente habilidoso y con una alta experiencia también, ya una casuística que le precede importante, y aquellos, por ejemplo, que no tengan la experiencia, pero que sí tengan el aparato, pero querer utilizarlo para poder aplicarlo en una técnica de manera inconsulta, pues eso ya cae en el rubro de la temeridad también, de ser temerarios también, y ahí estamos de alguna manera ya exponiendo al paciente a cometer un accidente pues durante el procedimiento por impericia. Ya vamos a hablar más adelante de los términos o del concepto de mala praxis también, ¿verdad? Y es importante por eso pues o hacerse acompañar de alguien que, que tenga la suficiente habilidad para poder desarrollar el procedimiento, o de alguna manera también tener ya el entrenamiento específico para poder utilizarlo. Eso es importante, ¿verdad? Acá tenemos los principios y valores éticos. En primer lugar, el concepto de beneficencia y la no maleficencia. El principio de la beneficencia es un deber moralmente obligatorio por parte del médico, en el cual debe de promover el bienestar del paciente, ¿verdad? Y es fundamental entre todas las obligaciones que tiene el médico. Este principio de beneficencia abarca la obtención de la mejora de la salud integral del paciente. El paciente también tiene que tener conciencia de qué es lo que es bueno para él, ¿verdad? Y para los demás. Ahora, el principio de la no maleficencia descansa básicamente en el precepto, la frase primum non nocere, ¿verdad? No hacer más daño que lo que hace la enfermedad también, ¿verdad? Y para eso es importante que cada procedimiento que vayamos a utilizar en el paciente, obviamente esté bien indicado, pero que también no vaya en contra de, digamos, de la salud o del bienestar del mismo también, ¿verdad? Por eso es importante el término que le mencioné, primum non nocere, ¿verdad? Esto es no producir daño a las personas, lo cual pues obviamente constituye una moral fuerte también, ¿verdad? Ahora, el principio de autonomía, este significa la capacidad que tienen las personas de tomar decisiones sobre sí mismas basadas en sus propios valores, creencias o intereses, y constituye lo que se denomina el autogobierno. Es decir, el paciente tiene que tener la suficiente solvencia para poder decidir sobre si admitir un procedimiento quirúrgico. Obviamente tiene que estar informado de manera veraz acerca de lo que representa la enfermedad, cuáles son los riesgos, por ejemplo, que acompañan a la enfermedad, cuál es el riesgo de no someterse a una terapia específica y cuál es el riesgo de someterse también, colocar en una balanza el riesgo versus beneficio. Toda esa información debe de tenerla no solamente el paciente, sino que aquí tiene que jugar un papel importante el trinomio, es decir, médico, paciente, familia. Y todos deben de tener ese espacio para poder reflexionar acerca del problema que le atañe al paciente en cuanto a su dolencia de salud, ¿verdad? Y estar claro en todos los pros y los contras que va a representar el mismo procedimiento, pues, ¿verdad? Por otro lado, la justicia es una obligación moral que actúa en base a dar a cada uno lo que le corresponde. Esto incluye, pues, la llamada justicia distributiva, es decir, en el aspecto de la neurocirugía, hoy en día, con los avances que se han suscitado en los últimos tiempos, han habido avances tecnológicos, dispositivos y tecnología de vanguardia también, que requiere de personal o recursos humanos para poder utilizarlo, o sea, profesionales neuroquirúrgicos de alto nivel de preparación. Obviamente, en nuestros países del tercer mundo, países de mediana o baja renta, no todos, toda la población tiene acceso, pues, porque esta tecnología y este personal altamente capacitado solo está en un determinado grupo nada más, en una determinada institución, y el gran grueso de población, pues a veces se queda sin el tratamiento que debería de ser efectuado en su patología, pues, ¿verdad? No como en países del primer mundo. Me hablaba hace unas semanas mi padre, que vivió mucho tiempo en Canadá, en donde él no vio ya indigentes en las calles.
los gobiernos de esos países de primer mundo, como Inglaterra, inclusive también se preocupan porque sus ciudadanos se mantengan conviviendo de una manera segura, ¿verdad? Y si no tienen trabajo, pues dan una subvención económica, si no tienen casa, les dan un albergue también, y todos los servicios de salud son gratis y hay justicia para poderlos distribuir de manera equitativa entre todo el grueso de la población también. Lo mismo es recibir una aspirina, por ejemplo, que hacerse un trasplante cardíaco. Es decir, todos tienen esa oportunidad. Lastimosamente, en nuestro país no sucede eso y la tecnología, pues, o está en centros privados donde hay que pagar, pues, por el servicio médico, ¿verdad? O aseguradoras o en efectivo, o en instituciones como la Seguridad Social. Por ejemplo, en nuestro país la Seguridad Social atiende al 20% de la población y salud pública o salubridad al 80% de la población, pero siempre pues existe esa disparidad en cuanto a la justicia, ¿verdad? En la Seguridad Social están los empleados, los que cotizan. Son instituciones que tienen el recurso económico para poder adquirir la tecnología de avanzada también y obviamente capacita a su personal y puede prepararlo para afrontar patologías neurológicas complejas y que de alguna manera pues este tipo de terapias están recomendadas a nivel internacional ya en las guías de manejo internacionales. Sin embargo, vemos la otra cara de la moneda en las instituciones públicas donde impera la carestía, ¿verdad? Donde hay déficit de insumos médicos, quizás tal vez no porque no existan, sino por la gran cantidad de pacientes que acceden a este servicio y realmente no se puede ofrecer pues de igual manera y de forma igualmente distributiva ese servicio que debería de servir para todos también. Entonces, quizás acá tal vez, aunque suena un poquito utópico, ahora lo importante es unificar todos los subsistemas de salud. En nuestro país hay varios subsistemas, ¿verdad? En un sistema único de salud. Claro, eso es una reingeniería, eso significa movilizar una gran cantidad de dinero también y reestructurar las políticas de salud en cada país para tratar de promover salud para todos, que eso sería el ideario a, a verificar, ¿verdad? Luego tenemos el mejor interés para el paciente o persona también, ¿verdad? La confidencialidad también es importante mantener pues el secreto profesional. Siempre el paciente tiene derecho a que se guarde con discreción pues profesional todo lo que atañe a su enfermedad. Tiene derecho también a recibir toda la información, ¿verdad? Y eso une pues o ata a este otro principio que es la veracidad, pues es importante esgrimir, pero ofrecer la información veraz, honesta, honrada, digamos, ¿verdad? Y no crear falsas expectativas en el paciente también. Hablar claramente de lo que tiene el paciente y sobre lo que se le va a ofrecer, ¿verdad? Y no hacerlo o vertir ese tipo de información influenciado o mal influenciado por otro tipo de intereses como los intereses personales, los intereses de prestigio, los intereses económicos. Es decir, hoy hay facilidad para ese tipo de situaciones, pues, ¿verdad? Podemos verlo, pues, hay muchas casas farmacéuticas que promueven X o Y tipo medicamento o proveedores que generan dispositivos de avanzada para, por lo menos, hacer cirugías de columna o implantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, no hacerlo por ese tipo de interés, ¿verdad? Que no prive lo económico, lo mercantil, la innovación también, ¿verdad? De querer probar lo último. Es decir, no estoy diciendo que no sirva la tecnología de avanzada utilizada de manera adecuada, pues nos facilita las cosas, pues, y es importante utilizarla, pero acá este principio de veracidad es importante porque hacemos que prevalezca la honestidad y la información veraz que el paciente necesita tener, y es un derecho también, no solamente ético y moral, sino que también es parte de
tecnicismo con que va a abordar el caso en particular el profesional de salud. Luego, acá ya entramos también a otro tipo de situaciones como la mala praxis. Esto ya son problemas ya puramente legales, la impericia, que es la falta de experiencia, la negligencia, por ejemplo, es hacer un procedimiento que ya sabemos que no le va a favorecer al paciente, ¿verdad? Pero aún así lo hacemos, no tomando en cuenta, digamos, los riesgos o las complicaciones que se van a derivar precisamente de hacerlo, pues, ¿verdad? Y la ignorancia es, pues, digamos, la temeridad o el hacer un procedimiento en donde no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Ya se han dado los casos. No conocemos también, por ejemplo, de manera expedita la anatomía, pues, en el caso, por ejemplo, de estos procedimientos de avanzada como la endoscopía endonasal, ¿verdad? No tenemos el entrenamiento necesario y meterse a hacer este tipo de procedimientos sin tampoco un supervisor, ya caemos en la temeridad y exponemos al paciente obviamente a que podamos provocar un accidente que puede dejar una secuela neurológica invalidante o inclusive también provocar la muerte, pues, en el peor de los casos, ¿verdad? Ahora, algunas situaciones neuroquirúrgicas que plantean conflictos éticos, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico, aquellos casos en donde, por ejemplo, ya son pacientes que se ha demostrado que hágase lo que se haga, siempre el paciente va indefectiblemente a tener una evolución negativa, un pronóstico muy malo. Entonces, es necesario plantear a ese trinomio, a las condiciones del paciente y tomar de manera consensuada la decisión basada pues en el consenso de ese comité ético de sobre si debemos de parar, por ejemplo, ya un tratamiento que ha sido previamente iniciado, ¿verdad? Pero debe de existir ese tipo de consenso también a través de ese comité que debe ser un comité de acción permanente en las instituciones. El tema de la craniotomía descompresiva, pues, que se utiliza más que todo en el trauma severo del cráneo también o en los eventos isquémicos cerebrales como los infartos de la arteria cerebral media también que provocan edema maligno. En qué momento, pues, por ejemplo, poder realizar, o sea, es cierto, las escalas como la escala de coma de Glasgow, etcétera, pues nos pueden dar una evaluación del pronóstico neurológico del paciente, pero es importante la experiencia técnica también del neurocirujano para poder decidir qué pacientes van a ser favorecidos con este procedimiento, ¿verdad? Y cuáles, pues, obviamente van a evolucionar con secuelas neurológicas que van a ser totalmente invalidantes y que van a promover que este tipo de paciente ostente escalas de Karnofsky funcional o de dependencia hospitalaria o familiar bien bajas. Y ahí es donde también ese dilema debe de ser evaluado principalmente por ese comité, pero en donde también la decisión técnica del neurocirujano debe de también prevalecer. ¿Verdad? Bueno, la estimulación cerebral profunda, ¿verdad? Es otro de los rubros de la neurocirugía que hoy en día también está en boga, pues en el pasado pues prevalecían los métodos ablativos, las lesionotomías también para la cirugía de epilepsia, para el Parkinson, etcétera, ¿verdad? Pero hoy con la estimulación cerebral profunda, inclusive se puede también modificar la conducta a través de la cirugía de llamada psicocirugía también, ¿verdad? Con la neuromodulación a través de estimuladores cerebrales profundos en determinadas áreas del cerebro en donde podemos de alguna manera incidir sobre la conducta humana. Estuve hablando, por ejemplo, de trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia nerviosa, la agresividad, por ejemplo, la autoagresividad, etcétera, también, ¿verdad? Todo esto es importante, de hecho, legislarlo también en los países, pues, porque podemos entrar ya en el ámbito de las demandas médico-legales. Entonces debe de estar contemplado en las leyes que se establezcan pues, en un determinado país. La neurocirugía en situación de pandemia también hoy en día nos enfrentamos
La humanidad ha tenido pandemias a lo largo de toda su historia, pero hoy nos enfrentamos a una pandemia que todavía la mantenemos, llevamos casi ya 3 años, y acá es importante, bueno, hacer prevalecer el principio de justicia también, en donde la justicia distributiva nos llama a que demos lo que realmente necesita cada paciente en particular, pero en este caso, en donde hay una situación de pandemia, donde todos los servicios, las terapias intensivas, están repletas de pacientes bueno, estuvieron con pacientes con COVID, ¿verdad? Entonces hay que valorar también qué pacientes son los que requieren que urgentemente se manejen desde el punto de vista neuroquirúrgico y cuáles pueden aplazarse o postergarse su cirugía también, sin menoscabar obviamente la vida, la calidad de vida del paciente también. Por eso es importante que, vuelvo a recalcarlo y no me canso en decirlo, que estos comités de neuroética o de bioética institucionales deben de estar siempre vigilantes de esa toma de decisiones y de poder llevar a un buen término la resolución de estos dilemas o conflictos morales o éticos también. En neuropediatría, pues las malformaciones congénitas, la hidrocefalia excesivas, los problemas de cierre incompleto del tubo neural, como los meningoceles, los encefaloceles, etcétera. Todo eso es importante, pues, explicarle al paciente qué es lo que tiene y, además de eso, determinar, pues, cuál va a ser el pronóstico del paciente también y el procedimiento, cuál es el riesgo al que se va a someter también el neonato cuando sea verificado en él también, ¿verdad? Y por último, la neurocirugía fetal, pues que esto es un tema que no es muy reciente, sin embargo, también es importante considerarlo para que a través de fetoscopías in útero se puedan hacer este tipo de procedimientos, ¿verdad? Obviamente valorando también la condición materna, no solamente la fetal, pero es importante ayudarle al feto para que tenga una mejor calidad de vida una vez que nazca. Sin embargo, también está el dilema ético de si la madre tiene las condiciones para que se pueda hacer de manera percutánea esta cirugía intrauterina y obviamente requiere de un equipo altamente especializado con las habilidades y con las destrezas en ese campo para poder ser pues, realizado dicho procedimiento, ¿verdad? Importante acá la tecnología, el vanguardismo, el uso de todos estos instrumentos, pues un ultrasonido transoperatorio, el brazo en C, el neuronavegador, microscopios de alta gama, una torre endoscópica, todo esto, estas herramientas, este instrumental de avanzada, pues es importante que lo tengamos en nuestros centros para poder facilitar el manejo de las patologías neurológicas que afectan a nuestros pacientes, pero utilizados de una manera adecuada también, ¿verdad? La adquisición de conocimientos y habilidades en talleres también es importante para el profesional. Eso mejora obviamente la destreza y el conocimiento y su habilidad, que es importante después transferirla al paciente vivo, ¿verdad? El uso de la tecnología al servicio de la seguridad del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la tractografía, la ubicación del tracto piramidal, por ejemplo, cómo es desplazado por una lesión neoplásica cerebral también, es importante tenerla en cuenta porque de ahí pues, va a depender que podamos escoger o planificar adecuadamente nuestra cirugía y sacar con el mínimo o nulas secuelas neurológicas al paciente. Luego tenemos la ejecución de procedimientos minimizando los riesgos, cirugía de columna con los potenciales evocados somatosensoriales transoperatorios o electromiografía transoperatoria, más que todo en las cirugías de corrección de escoliosis, ¿verdad? Las lesiones deformativas de columna vertebral. Bueno, para concluir, es necesario un diálogo entre la bioética práctica y la neurocirugía. El desarrollo neurocientífico debe estar revestido de valores éticos que no riñan con lo humanitario y la investigación debe orientarse en base a alineamientos bien establecidos.
Las instituciones, como ya lo dije anteriormente, hospitalarias deben de contar con comités de ética, con espacios para la reflexión y análisis de los casos complejos. El neurocirujano en general debe desarrollar desde su formación una personalidad intuitiva, pero con experiencia, para evitar obstáculos y resolver dificultades. Debe ser prudente, pero también debe tener suficiente audacia para tomar decisiones. La habilidad, seguridad y disciplina para poder realizar los diferentes procedimientos y la posibilidad de aprender de los errores cometidos, reflexionar sobre ellos y tener una mentalidad abierta al perfeccionamiento con ideas nuevas y sentido crítico. El futuro de la neurocirugía es promisorio, siempre va en expansión con nuevas posibilidades tecnológicas, pero no debemos olvidar pues, que el respeto al paciente es lo más importante, porque es un ser humano, es vulnerable, frágil, y obviamente, y lo repito de nuevo, por ende, requiere de mucho respeto también, ¿verdad? Solo termino nada más con esta frase: cuando un hombre planta árboles, a cuya sombra sabe que nunca habrá de sentarse, ha comenzado a entender el verdadero sentido de la vida. Elton Trublow. Espero pues haber llenado los objetivos de la ponencia, estimada concurrencia también, y estoy a sus consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Llanes. Realmente un tema bien, bien extenso, profundo, bien explicado por usted, además con su experiencia. Por supuesto, abro ahora a debate, a preguntas, a intercambio. Acá tenemos múltiples neurocirujanos con experiencia. Y mi pregunta a usted, profesor Llanes, igual lo hago para todos los que tienen mucha más experiencia, es en qué punto es en que ustedes consideran que se encuentra más delicada esa interrelación entre la bioética, lo que es correcto para el paciente, lo que es correcto para el hospital, y que sabemos que en las sociedades donde muchos de nosotros trabajamos son sociedades donde desafortunadamente prima el componente mercantil. Y entonces quisiera saber sus consideraciones. ¿Cuál es ese punto que ustedes consideran que es el punto ese que es prácticamente tan sensible, que puede ser roto, y donde caemos en vez en vez de un espacio de ética para el paciente, caemos en un espacio de ética quizás para el hospital, quizás de ética para la institución? No sé si entienden el sentido de lo que quiero preguntar. Sí, Marcos, bueno, es importante que el neurocirujano en formación desde sus primeros años no solamente sea adiestrado técnicamente, sino que también debe de profundizarse en los valores, en los principios que ya mencionamos anteriormente sobre la honestidad, la integridad y en el actuar profesional. Pues ahora, si no trabajamos desde los primeros años en ese sentido, vamos a toparnos después con profesionales que evidentemente van a hacer prevalecer los intereses, como ya tú muy bien lo mencionaste, intereses de otra índole que van a sobreponerse al paciente, digamos, al adecuado tratamiento que deba requerir el paciente. Intereses como lo mercantil, lo económico, el prestigio, la investigación, inclusive la seguridad del paciente está sobre procedimientos de investigación, procedimientos de avanzada en neurociencias. Es decir, tenemos que trabajar desde temprano con el profesional o el neurocirujano en potencia para que ya vaya con esa formación y pues cuando ya vaya a enfrentarse a estos dilemas ético-morales en la toma de decisiones, tome obviamente respaldado por estos comités de éticas institucionales, las mejores decisiones que vayan en pro de la mejor calidad de atención en los servicios de salud para el paciente. Yo creo que eso es importante fortalecerlo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfectamente, profesor, perfectamente. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más que quiera hacer alguna especie de pregunta, alguna especie de acercamiento sobre el tema tan delicado referente a la bioética?
médica y, por supuesto, la neurobioética, la bioética relacionada con las neurociencias. Adelante, doctor Suren. Gracias, doctor Marco. Bueno, quería felicitar al doctor, mi amigo el doctor César Llanes por la magnífica conferencia. Es un tema realmente que estamos enfrascados todos los días, ¿no? El problema ético en neurocirugía. Yo pienso, uno de los aspectos donde uno quizás ve un poquito más de problemas éticos en el campo de la columna, ¿no? Muchas veces yo veo, por ejemplo, una estenosis, un paciente con estenosis lumbar y hay quien le pone tornillos, hay quien hace una descompresión, pacientes que requieren quizás solamente una descompresión, pues a veces le ponen tornillos, discos negros. Muchas veces operan muchos pacientes por imagen, no por la clínica. Quizás yo creo que ese sea uno de los campos ahí donde más la decisión personal de los médicos a veces queda un poco a deber, ¿no? Entonces pienso que sí, es algo que tiene que ver mucho con el entrenamiento quizás de la residencia. Realmente no hacer daño al paciente y pensar que el paciente es como un familiar de uno. A veces también la toma de decisiones cambia si estás en un hospital privado o una institución. A veces también es diferente, ¿no? ¿Qué pacientes operan, cuáles no? Entonces, son temas que realmente nos vemos diariamente, ¿no? La cuestión ética en la neurocirugía. Y me parece que bueno, la conferencia fue muy buena, abarcó muchos aspectos de tanto históricos como en determinados campos de la neurocirugía. Muchas gracias, doctor César. Muchas gracias, doctor Suren. Creo que ha usted tocado un tema ahí extremadamente importante sobre la concepción de cuándo operar y cuándo no operar. Yo creo que esa concepción, lo único que uno la va asumiendo con el tiempo, con la experiencia y con la visión y, por supuesto, con el estudio diario y la entrega al trabajo que hacemos, porque está demostrado que la inexperiencia conlleva a errores, tanto errores técnicos como errores en el pensamiento. Y eso solamente somos capaces de darnos cuenta de ellos con el tiempo. El tiempo es lo único que nos demuestra con esos pequeños latigazos que nos va dando, que desafortunadamente esos latigazos son las complicaciones de los pacientes. Sí, profesor César, adelante. Sí, solo quería hacer una acotación. Hace poco en un chat, en un foro mundial de neurocirugía, puse un caso de un glioma de alto grado y alguien de Medio Oriente, no sé de dónde era, me dice, no, mire, profesor, pero ¿por qué utilizar a un profesor para operar este tipo de pacientes? ¿Por qué utilizar toda la tecnología que están malgastando si la podemos utilizar en otro tipo de pacientes como los traumas severos de cráneo? Yo creo que a estos pacientes con gliomas de alto grado deberíamos de dárselo a los residentes para que practiquen, ¿verdad? Entonces ahí vemos la calidad de los valores ético-morales que tenemos, pues, ¿verdad? Y cómo concebimos el respeto a la vida de un ser humano. O sea, los pacientes no son animales de experimentación tampoco, no son cobayos, de hecho la bioética también protege a los animales. Entonces, ese tipo de conducta vertida en un foro abierto mundial donde hay residentes en formación o neurocirujanos jóvenes también envía un concepto equivocado también a las nuevas generaciones. Yo creo que es ahí donde también se debe de trabajar mucho pues, en los valores éticos, ¿verdad? Y no es que solo porque el paciente tenga una neoplasia de alto grado, pues no tenga también que ser evaluado por el experto, pues, ¿verdad? O manejado por el experto. Es decir, son conceptos que van inherentes al ser humano y a la persona, y quizás es importante, así como lo decía, la ética, el vocablo ethos, el lugar, ¿verdad? Las costumbres de donde emanan pues ese tipo de conceptos, no lo sé, pero me pareció fuera de contexto ese comentario.
Muchas gracias. Sí, profesor, gracias por su comentario. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? En ese mismo ámbito de un paciente con un glioma de alto grado, y aquí tenemos varios profesores que hacen bastante cirugía neurooncológica, ¿de quién es realmente la decisión, una vez que se le hace el diagnóstico, tenemos al paciente, le hacemos el diagnóstico, un glioma de alto grado, de quién es realmente la decisión de si, de tomar la, o sea, disculpen, no por la redundancia, tomar la determinación de operarse o no? Si es del paciente, si es de los familiares o es del médico. O sea, una pregunta para todo lo que voy aquí responderle, incluyendo el profesor Llanes, que su conferencia radica esencialmente en eso, en la toma de decisiones. Adelante, profesor. Sí, por ejemplo, bueno, ya estadísticamente ya sabemos, por ejemplo, los gliomas de alto grado, glioblastoma multiforme, estadísticamente ya sabemos que si no se opera, el paciente puede tener un promedio de sobrevida de unos 2 a 3 meses. Si lo operamos hasta unos 6 meses y si utilizamos terapia de adyuvancia como la radioterapia o la quimioterapia, podemos mejorar la expectancia de vida a 15, 18 meses y en algunos casos hasta 2 años e inclusive con calidad de vida. Pues lo importante es un día de vida de calidad, es importante para el paciente y eso creo que es mejor que no hacer nada. La decisión debe de ser técnica, pero también charlada, platicada también con la familia y con el paciente. En este caso quizás más con la familia, porque ya una lesión de alto grado de malignidad como un glioblastoma, pues el estado Parece que tiene algún problema con el internet, profesor. Sí, Silvia tiene pregunta, Marco. No sé si me doy a explicar, sí. Silvia tiene pregunta. No, quería con respecto a ese mismo tema, buenos días, excelente, o buenas tardes ya, excelente conferencia. Yo creo que los problemas éticos en la neurocirugía son muchos. Con respecto a los gliomas, creo que hay 2 principios fundamentales: dignidad para vivir y dignidad para morir. O sea, debemos ofrecerle al paciente con un tumor cerebral todas las opciones y que el paciente y su familia sepan a qué se enfrentan, pero no dejar de hacer. A los que nos ha tocado muy de cerca tener familiares con cáncer, nosotros sabemos el precio que tiene un día más para un beso, un día más para un abrazo, un día más para una frase de cariño, pero también un día más para ser personas dignas. Por lo tanto, no podemos experimentar, como usted decía, con los pacientes. Hay que darles a ellos lo mejor y en las manos de las personas que mejor entrenamiento tienen dentro del área o dentro del ámbito. Y para eso yo creo que los equipos de trabajo son importantes. Nadie aprende el primer día de la residencia, ni nadie es experto el primer día que es especialista. Por lo tanto, yo creo que la clave está en un grupo de trabajo, en la constante superación y en el no perder de vista que lo que tenemos en las manos es la vida de un ser humano, como usted decía. Por lo tanto, sea maligno o benigno, nos toca hacerlo mejor. Y yo creo que si no nos hubiéramos empeñado en tratar a los pacientes con gliomas malignos, estarían todavía sobreviviendo 30 días y no tendríamos un grupo de pacientes que sobreviven 5 años. Entonces, no le quiten a nadie la posibilidad de vivir, pero no se ensañen con la peor de las opciones para que lo que vivan sea indigno. Yo creo que la clave está trabajo de grupo, apego a la ciencia y apego al ser humano que estamos tratando. Muchas gracias, profesora Silvia. Un consejo realmente importante. Adelante, doctor Joel, su comentario. Muchas gracias. Un abrazo nuevamente a todos. En primer lugar, felicitar al profesor César por su excelente presentación. Y sobre tu pregunta, Marcos, y bueno, enviándole un abrazo a la doctora Silvia, que se encuentra también, para no repetir algunas cosas que ella había planteado. Hay que tener en cuenta algo que aprendí desde residencia, gracias a una doctora que también se encuentra, para gran alegría mía, conectada, que es la doctora Desichi, a evitar lo que se denomina conspiración del silencio. Es muy importante que el paciente que se encuentre en plena capacidad para tomar una decisión, conozca de las opciones de tratamiento y del pronóstico de su enfermedad. Eso es un derecho del paciente que no tenemos derecho a quitar. Y en segundo lugar, considerar la gran diferencia entre la medicina optativa y la medicina dirigida. Los neurocirujanos contemporáneos debemos practicar una medicina optativa,
ofreciéndole al paciente las opciones de tratamiento, incluyendo incluso el no hacer, y que el paciente, conociendo el alcance de cada una de ellas, tome su decisión. Eso es importante, sobre todo en el manejo de estos pacientes que tienen un pronóstico y una esperanza de vida relativamente baja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joel. Palabras bien dichas en un contexto bien complejo, y que siempre el neurocirujano se encuentra y se enfrenta a dilemas que son éticos constantemente, porque siempre estamos enfrentando prácticamente la muerte, y eso siempre va a tener dilemas éticos en la vida. Sí, tenemos a la profesora Daisy Chi. Profesora, adelante con su comentario. Un placer tenerla acá con nosotros. Miren, a ver si me escuchan ahorita. Sí, Ahora, se escucha. hablando. Se escucha, bro. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es un placerote enorme estar con Tina, ustedes. un abrazo. Recuerda que mi temozolomida nada más me la pones tú, ¿eh? Un abrazo. Ay, Silvita, tus palabras no. Me parece que ha sido genial la conferencia y los comentarios. O sea, ya pues me quitaron algunas de las cosas que he pensado durante la plática, pero bueno, solamente quiero también añadir, además de lo que ya han comentado, darle pues mi saludo a Joel y su comentario tan hermoso, Silvita, ni hablar todos, ¿no? Pero bueno, sí, un poquito alejada de las instituciones, que es algo interesante en nuestros países de América Latina, saber que no todos los médicos están integrados en instituciones que tienen equipos de trabajo multidisciplinarios. Es algo que lamentablemente o sea, nosotros nos estamos enfrentando, que venimos de otra formación donde siempre hay instituciones a las que tú puedes acudir de forma no monetaria, ¿verdad? Y entonces, pero aquí en nuestros países de otras áreas, pues hay muchos médicos aislados. Y lamentablemente mi experiencia es que en las ciudades principales sí existen instituciones donde hay una interrelación entre diferentes especialistas, pero no así en las ciudades del interior de las repúblicas, ¿no? Entonces yo, en mi experiencia más cercana, he tenido el pensamiento de que las instituciones, o sea, las regulaciones de los países nuestros, que lamentablemente no están a nuestro alcance, pero que nosotros podemos pujar para eso, es que deben incluir que para la toma de decisiones deberían siempre ser colegiadas con equipos de alta de experiencia. O sea, un cirujano que no tenga experiencia en glioblastoma multiforme y que tenga que operarlo, y, o sea, esa toma de decisión, tomarla por sí mismo es complicada. Y ya entonces dentro de eso, muchos pacientes van de un médico al otro para ver quién le ofrece, o sea, le da mejores opciones con menos costos, ¿no? Pero simplemente la gente no conoce lo que es este problema. Entonces yo digo, y la verdad, últimamente he pensado mucho que en los países donde nosotros nos hemos formado, que hemos visto que hay múltiples especialistas, los staff médicos, donde hay gente que tienen experiencia, yo creo que más allá es algo que yo digo que es utópico, pero que es factible, y esto es una muestra de esta misma conferencia de hoy o esta misma Grand Rounds, es que deberían establecerse equipos de trabajo de alto vuelo donde se puedan llevar a discutir casos con dilemas éticos de toma de decisiones. La verdad, eso debería ser muy bueno, más aprovechando que existen plataformas digitales que permiten que se puedan acceder a grandes especialistas, como estamos ahora viendo a los doctores, que pueden dar opinión al respecto muy rápida y muy operativa. O sea, no hablar ya de lo que está y lo más complejo, sino la mera toma de decisiones en cuanto a si poner o no poner hacer algún tratamiento con conocimiento de causa y proponérselo a los pacientes, porque eso existe en las instituciones privadas de otros países también, pero a diario. Ellos sí tienen compromiso de discutir cada paciente que ven y decidir si van a hacer, de acuerdo a la histología, de acuerdo a la extensión de la enfermedad, si van a hacer o no un proceder. La verdad que eso debería existir de forma y que cada toma de decisiones en este sentido sea así colegiada, y yo creo que las plataformas de todas estas sociedades médicas, más que hacer congresos, deberían hacer esto, aunque sea pues para que estos médicos puedan dar su opinión al respecto. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. No, una intervención realmente que tiene todo el sentido del mundo, porque
Por ejemplo, yo también me encuentro en un país donde es un país del mundo, donde prácticamente hay un solo neurocirujano y donde se limita mucho la toma de decisiones a una sola persona. Y eso muchas veces va en detrimento de la evolución, de la toma de decisiones, de la toma de la mejor técnica quirúrgica, el detrimento y, por supuesto, las complicaciones las sufre el paciente, que no tiene la posibilidad de escoger, no tiene la posibilidad de oír otras opciones y no tiene la posibilidad de evaluar posibilidades. Y yo creo que al final el sentido de todo esto es o sea, la ley biológica de primum non nocere, de primero no hacer daño. Y yo creo que si limitamos a la toma de decisiones, si limitamos el conocimiento a una sola persona, aunque así sea que esté aislado, los resultados no van a ser los más óptimos. Y yo creo que... Sí, profesor, adelante. Una acotación apoyando lo que dijo la doctora Daisy Chi, lo que tú acabas de decir, Marcos, con respecto al principio de beneficencia, es decir, de dar lo que realmente merece el paciente. Las instituciones formadoras o los hospitales, escuelas deben de crear también los métodos que faciliten el que el neurocirujano se esté actualizando periódicamente. Y un comité de vigilancia también para aquellos neurocirujanos que ya vayan de salida, pues también, y que de alguna manera pues sus facultades, sus habilidades van en detrimento. Ustedes tienen que ser identificados para o promover el que vuelvan otra vez al redil a capacitarse o obviamente separarlos de su actividad y llevarlos a otro rubro, pues, ¿verdad? Pero eso generalmente sucede también en los países donde hay colegiación obligatoria, en donde se promueve que, digamos, la capacitación del neurocirujano debe de ser obligatoria, y no puede ejercer cada 2 o 3 años si no reúne esos requisitos, por ejemplo, presentación de trabajos de investigación, presentación de artículos, exposición de temas en congresos, o publicación de libros, etcétera. Todo eso es importante, o sea, ya no quedarnos con el conocimiento que aprendimos desde que salimos de la facultad y ahí ya se acabó todo, y quedarse con esos conceptos de hace 30 años, ¿verdad? Eso no. La neurocirugía va bien avanzada y tenemos que prepararnos para los nuevos desafíos que esto nos represente, ¿verdad? Eso nada más era algo. Sí, muchas gracias, profesor. Creo que se ha sido bien extenso a la hora de la discusión de este tema. Agradecerles a todos por la participación, por las intervenciones.